considero bastante moderno en lo que se refiere a sacerdotes. El poder de Dios se manifiesta de maneras menores y trascendentales, y la mayoría de los asuntos de la tierra realmente son de la tierra. Mi parroquia está un poco apartada, solo unos pocos cientos de personas agrupadas alrededor de una pequeña industria ganadera. Siendo el tipo de sacerdote que soy, y teniendo el tipo de rebaño supersticioso y anticuado que tenía, hubo algunas ocasiones en las que actué como la voz de la razón y el empirismo secular cuando comenzaron a circular rumores. Cuando Padma me medio que estaba viendo hadas en su jardín por la noche, tal como siempre había hablado su abuela, fui yo quien lo presionó para que fuera al pueblo y se hiciera ver, lo que llevó a que le diagnosticaran un nervio óptico perforado que enviaba luces blancas parpadeantes a través de su visión en la oscuridad. Me aventuraría a decir que fui una fuerza gentil y moderadora, recordando a la gente cuán raramente sus males pueden vincularse con lo sobrenatural o lo oscuramente divino. Por eso me sorprendió sinceramente descubrir que Molly realmente estaba poseída. Supe que algo andaba mal cuando su madre, presa del pánico, me dejó entrar en su habitación y la encontré completamente desnuda y sentada frente a su tocador. Se había vuelto tan delgada, que sus extremidades eran desgarbadas y parecían insectos. Su piel era de un gris sólido, no como si se estuviera muriendo, sino como si estuviera muerta. No dio ninguna señal de haber notado mi entrada. La habitación estaba destruida, llena de frascos de perfume rotos, ropa rasgada y cualquier cosa que puedas encontrar en la habitación de una adolescente, doblada, rota o destrozada. Estaba completamente inmóvil, mirando al frente. Pensé que debía estar embelesada por su propio reflejo hasta que noté que el espejo del tocador estaba hecho añicos. ¿Molly?, pregunté, intentando que el miedo no se notara en mi voz. Me obligué a acercarme a ella y a extenderle la mano. Mi dedo tocó su hombro huesudo y hubo una explosión de movimiento que me hizo arrojarme contra la pared. Cuando me recuperé, vi que Molly estaba acuclillada en un rincón de la habitación, uno de los rincones donde las paredes se juntaban con el techo. Molly se acurrucó allí como una rana desafiando la gravedad, con el rostro hacia atrás en una mueca rabiosa mientras hiperventilaba con los dientes apretados. Me quedé inmóvil, pegado a la pared del fondo, como un conejo frente a un lobo. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapada en el lugar por el instinto ancestral de que cuando te mueves, el depredador se abalanza sobre ti. Ese purgatorio interminable fue finalmente interrumpido por una voz profunda y resonante que salió de Molly a pesar de que su boca permanecía cerrada, un torrente de voz que sofocó toda la habitación. Deja de pensar en Cristo. Empecé a respirar más rápido. Deja de pensar en Cristo, volvió a decir la voz. ¿Por qué?, dije. Él es esperanza, es salvación, es lo que llamarías bondad. Pensamientos como ese son irritantes para mi especie. No importa que la ficción de él haya sido creada para lidiar con nuestra realidad, lo que él encarna es tóxico para mi especie. Era difícil conciliar la calma y la inteligencia de la voz con la bestia espumosa y colgante que una vez había sido Molly. ¿Qué quieres?, pregunté. Quiero hacerle daño a Molly y lo estoy haciendo bien. Por mucho que esto me aterrorizara, dejaba la cuestión en claro. Si me iba, no era un buen sacerdote. No era nada de lo que me gusta pensar que soy. Alargué la mano hacia el crucifijo que colgaba de una cadena alrededor de mi cuello y lo empujé hacia afuera, hacia Molly. Se oyó un sonido como el de un gato apuñalado y salí disparado hacia atrás, golpeándome contra la pared con tanta fuerza que el yeso cayó sobre mí. Me levanté deslizándome, una fuerza colosal me presionaba el cuello y me lo rodeaba, algo me agarraba la muñeca con la fuerza de un simio. Abrí los ojos y la visión borrosa se aclaró hasta que pude ver a Molly debajo de mí, mirándome con ojos enloquecidos y furiosos. Sus ojos se dirigieron al crucifijo, todavía apretado en mi mano. ¿Crees que eso te ayudará a salvar a Molly? Veamos. Ella agarró la cruz de mi palma. Escuché un chisporroteo húmedo y un velo de vapor comenzó a envolver su mano. Ella sostuvo la cruz entre dos dedos y comenzó a pasarlos por su rostro, dejando rayas rojas y burbujeantes en su carne sin vida. Está funcionando. ¿Ves? ¿Ves cómo estás salvando a Molly? Alto. Alto, por favor, alto. Grité antes de caer al suelo en un doloroso deslizamiento. Un momento después, la cruz cayó al suelo a mi lado, todavía humeante, deformada y derretida. Los momentos que siguieron fueron una confusión frenética, pero terminaron conmigo desplomándome fuera de la habitación y cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Me levanté, apoyándome en la pared para sostenerme y vi a la madre de Molly llorando al otro lado del pasillo.
Miré hacia abajo y vi mis manos, apretadas en forma de garras y temblando incontrolablemente. El Señor está con todos nosotros, dije con voz temblorosa, pero yo, creo que voy a necesitar contactar a algunas personas con quienes el Señor está más, mucho más. Tuve que esperar un rato en mi sala de estar. Había llamado a mi obispo y me dijo que llamaría a otra persona, y yo estaba esperando el resultado de todo eso. Mi casa era bastante estándar para el alojamiento de un sacerdote. Acogedora, cálida, con paneles de madera. Kohak, el pastor alemán en forma que había heredado del párroco anterior, jadeaba ansiosamente a mis pies, con aspecto preocupado. Me entregué a un mal hábito en el que había caído, metiendo los dedos en el whisky que estaba bebiendo y dejando que Kohak lo lamiera. No lo suficiente como para afectarlo, por supuesto, simplemente parecía gustarle el sabor. Miré la mesa que había frente a mi asiento y mis ojos se sintieron atraídos por el delgado globo de vidrio cerca del borde, los océanos completamente transparentes, los continentes escarchados. Se veía muy diferente de esa mañana. Más grande, más difícil de contener en mi cabeza, cada pequeño punto más misterioso que antes. El teléfono sonó y me sacó de mis pensamientos. Respondí de inmediato, desesperada por recibir orientación. No hubo presentaciones. La voz del otro lado fue directa al grano. Llegaremos a la casa de Molly O'Neill en 1 hora. Requeriremos su ayuda y total cooperación por orden de la Santa Sede. Por favor, esté allí. Estaba de pie frente a la puerta de la casa de Molly cuando se acercó la camioneta. No era una limusina, no era un vehículo negro elegante y reluciente con una parrilla cromada. Era una camioneta blanca oxidada que, ahora que lo pienso, probablemente habían comprado de segunda mano en la media hora anterior, por lo que no se podía rastrear. Sin embargo, los hombres que salieron tenían el aspecto que yo esperaba. Serios, severos, con la ropa sacerdotal larga y parecida a una túnica que siempre había pensado que me resultaría más alienante que los pantalones y la camisa negros que yo llevaba. Se detuvieron frente a mí y guardaron silencio durante un segundo mientras me observaban con ojos entrecerrados y duros. Una serie de golpes se escucharon desde la ventana del dormitorio de Molly y todos vimos un fuerte codazo romper el vidrio antes de ser succionado instantáneamente hacia adentro como papel a través de la puerta de un avión. Enderezaron ligeramente la espalda mientras miraban la cavidad. Parece que se trata de un caso grave, dijo uno, un hombre de unos 50 años con cabello anaranjado bien peinado. Muy severo, dijo el otro, un hombre más joven, de espeso cabello negro y complexión fuerte, con el rostro menos arrugado pero igual de serio. ¿Qué tenemos que hacer?, pregunté. Ambos me miraron como si no hubiera sido mi turno de hablar. En los casos de posesión genuina, tenemos un sistema muy estricto para tratar con los barcos. Simplemente, cooperen con nosotros en cada paso del proceso, dijo el mayor. ¿Barcos? Tenemos que moverlo. Como ya habrás podido comprobar, a juzgar por los moretones que tienes en el cuello y los temblores que aún no has superado, transportar algo así no es tarea fácil. Justo cuando dijo esto, 2 extremidades más de Molly, nunca estaré seguro de cuáles 2, salieron por las ventanas, agitándose y girando lo suficientemente rápido como para volverse borrosas, antes de regresar al interior con el ruido del vidrio arrastrado desde los bordes de los agujeros. El sacerdote más joven golpeó con la mano el costado de la camioneta y una docena de figuras más salieron de ella, formando una amplia fila escalonada y apuntando ametralladoras ligeras a la casa de Molly, ametralladoras que tenían cruces ornamentadas en lugar de miras. La casa de Molly estaba lo suficientemente lejos de la aldea y del camino como para que no creo que nadie la viera. Probablemente era algo que los sacerdotes habían planeado evitar de todos modos. Todas las figuras estaban vestidas con armaduras corporales negras, parecidas al plástico, y sus rostros estaban ocultos por cascos con viseras y ranuras de rejilla para respirar. No se veía piel alguna, la única marca identificativa eran las placas del hombro izquierdo. Era un cuarteto de cuadros llamativos y coloridos centrados en un escudo verde y dorado más pequeño. Los cuadros mostraban desde simples diseños a rayas hasta complejas marañas de objetos y símbolos difíciles de interpretar. Después de un momento, y sí, no debería haber tardado tanto, me di cuenta de que era el símbolo de la Guardia Suiza. ¿Realmente hacen algo?, dije. Los 2 sacerdotes habían sacado los crucifijos más pesados y desgastados que jamás había visto en persona. Eran de acero macizo, que solo se podían sostener con las manos, y estaban cubiertos de perlas, marfil y otras sustancias blancas, obviamente caras, que no me molesté en identificar. Entraron furiosos en la casa, con las cruces ya en alto frente a ellos.
La guardia los siguió, corriendo automáticamente detrás de los sacerdotes que avanzaban. Fue en esos últimos segundos que noté algo particularmente preocupante. Uno de los guardias no llevaba un arma, sino un grueso collar de plata en el extremo de un palo extensible, cuyo borde exterior estaba cubierto de delgadas barras de joyas, algunas pegadas a la superficie y otras más pequeñas que sobresalían de pequeñas bisagras. Parecía el tipo de cosa que se usaría para sujetar a un perro rabioso. 10 minutos después estábamos todos sentados en bancos de hierro desnudo en el sombrío interior de la furgoneta. Yo estaba apretado entre dos de los guardias, placas densas que me presionaban. La captura y extracción de Molly había sido ruidosa, caótica y había requerido no pocas garantías de mi parte a la madre de Molly de que todo era para mejor y que su hija estaría bien. Ahora estaba en el extremo opuesto de la zona de pasajeros, hacia el compartimento del conductor, inmovilizada contra la esquina por las cruces extendidas de los sacerdotes y las miras en cruz de algunos de los guardias. El análogo del atrapaperros estaba cerrado alrededor de su cuello, sostenido a distancia por otro de los guardias. Ella gemía y chillaba lastimeramente en lo que juzgué como miedo y dolor. 2 veces intentó saltar hacia la puerta, pero cada vez el guardia con el atrapaperros presionaba un botón en el poste. Las barras con bisagras más pequeñas del collar se cerraban sobre las más grandes, formando cruces. Olas de vapor y humo caían en cascada sobre la plata mientras el olor y el sonido de la carne chisporroteando aumentaban. Su garganta burbujeaba y se empollaba, se arrugaba y hervía hasta convertirse en un pantano rojo, antes de que instantáneamente colapsara de nuevo donde había estado, gritando, antes de que las cruces se abrieran y el chisporroteo se calmara. Después de eso, ella gemía y chillaba aún más que antes. ¿Cómo lograron detenerla tus cruces? Las mías no. Los 2 sacerdotes me miraron. El mayor respondió. El tuyo probablemente se fabricó en un almacén de Mongolia donde los niños que trabajan intentan no quemarse con acero fundido. Estos han sido bendecidos por todos los papas de los últimos 400 años, a la vista de al menos 12 arzobispos, y luego exhibidos a la vista de los fieles durante las visitas papales. Son de una clase superior y meticulosamente cuidada de la santidad, malditos niños, dijo Molly. No era la voz autoritaria que había pronunciado antes, sino un sonido débil y crepitante que salía de su boca. Las palabras estaban impregnadas de dolor, eran estridentes y prolongadas. Idiotas. No es sagrado, es todo vuestro engaño vertido sobre esos objetos. Toda vuestra esperanza, desesperación y amor, ideas sobre la salvación, la arrogancia de pensar que todo está de vuestra parte y que el universo fue creado por un anciano amable y orientador, se las echáis al Papa, como una cascada de ácido, y él lo absorbe y lo vierte sobre esas cruces, solo porque la gente cree que puede, porque le dan permiso para canalizar su veneno. Lo vierte y recibe la ayuda de todos los arzobispos, como los llamasteis, y toda esa gente de vuestros desfiles y visitas, tanta gente atrapada en el nivel más dócil del infierno y esperando algo mejor, todos sus pensamientos antinaturales, pensamientos que solo podrían existir en la epidermis, son rociados y rocían sobre esas malditas cruces. El dolor en la voz comenzó a desvanecerse, reemplazado por un gruñido malicioso. Crees que eso significa que tienes razón sobre Dios, sobre Cristo, sobre la divinidad, pero te equivocas. Es una prueba de lo erróneas que son esas nociones, de que su existencia, su mera presencia, es tan escalofriante, errónea e imposible que supone la muerte para nosotros, para casi toda la vida. Esas ideas son extrañas e incomprensibles para cualquier persona que se encuentre fuera del frío semimundo de la epidermis. Son aberraciones, perversiones deformadas que solo son posibles en tu oscura franja del universo. Quizás no me explico lo suficientemente bien. El universo es, los gritos volvieron a oírse. El guardia que manejaba el adiestrador de perros había sido el que los había provocado, levantándose de su asiento. Cállate. Gritó. Cállate, monstruo. Monstruo. Intenté levantarme y detenerlo, pero los guardias que estaban a mi lado me derribaron. Un momento después, vi al sacerdote más joven avanzar a toda velocidad, haciendo que la cabeza blindada del histérico guardia se estrellara contra la pared de hierro con el codo antes de arrancarle el poste de las manos y soltar las bisagras. Otro guardia se levantó para arrastrar al hombre, ahora aturdido, lejos de Molly, que todavía estaba inmovilizado por la cruz extendida del sacerdote mayor. No vuelvas a decir tonterías, dijo el sacerdote más joven. Si vuelves a decirlo, te quemaremos hasta los huesos. Sobre mi cadáver. Grité desde atrás.
Varias armas apuntaron hacia mí y el anciano sacerdote me miró a los ojos. Rápidamente me di cuenta de que mi cadáver no era un obstáculo moral tan grande como yo había pensado. Después de otra hora, la camioneta disminuyó la velocidad, deteniéndose unas cuantas veces y cogiendo un poco de velocidad antes de detenerse una última vez. El sacerdote mayor nos condujo a mí y a la mayoría de los guardias desde el interior oscuro hacia la luz del día. Estábamos en una pista de aterrizaje de cemento con mucho viento, a unos 20 pies del avión. Los guardias se dispersaron, creando un pasillo. 2 guardias llevaban a Molly envuelta en una lona marrón. El joven sacerdote todavía sostenía el palo que sobresalía de los pliegues deshilachados de la sábana. Ella comenzó a temblar y a convulsionar entre sus manos, antes de que el joven sacerdote activara y desactivara el interruptor del collar varias veces, provocando gritos ahogados desde detrás de la mordaza de bola que le habían puesto a Molly, lo que la hizo dar un último y enorme espasmo que casi hizo que los guardias cayeran al suelo antes de que volviera a quedar inerte. Se recuperaron y corrieron rápidamente por las escaleras desplegadas hasta el avión. Pronto estuvimos en el aire. Me habían ordenado que me sentara en el compartimiento de pasajeros delantero. Había visto un poco de la sección de atrás mientras llevaban a Molly, un hangar de metal desnudo, como una versión más grande de la parte trasera fría de la camioneta. Estuve allí durante mucho tiempo, sin gustarme los sonidos que oía detrás de mí. Finalmente se calmaron. Me sentí solo en el compartimiento delantero, la única persona que estaba con nosotros era un guardia suizo, de pie, firme y negándose a responder a mis preguntas. En mi cabeza se formó un susurro polvoriento, apenas perceptible al principio, pero que se fue intensificando hasta volverse más fuerte que el rugido de los motores del avión. El guardia no dio señales de haber oído nada. «¿Estás nervioso, pequeño mentiroso?», dijo una voz como la de un animal que rasca las hojas muertas. Debí haberme sobresaltado, porque el guardia suizo que estaba a un lado me miró y me preguntó, con una voz que se volvió distante por los susurros que se deslizaban a través de mi cráneo, si estaba experimentando algo inusual. Instintivamente dije que no, y el guardia se alejó de mí a regañadientes. Asustado, dócil, desdentado. Ni siquiera la fuerza ni la convicción de ser un buen portador de la peste con la que te infundieron. La única forma que podía imaginar para responder era con mi propio pensamiento. Hola. Hola. ¿Eres tú? ¿Es este el demonio? No, pequeño mentiroso, son los pensamientos gay. Otra vez esa es una broma extraña para alguien como tú. Molly O'Neill, la auténtica Molly O'Neill original, es una bolita de dolor y miedo en la palma de mi mano, que se enrosca, se retuerce y se mea encima. Sé lo que ella sabe, recuerdo lo que ella recuerda y sé lo que pensaba de ti. Tal como ella lo veía, hoy en día nadie de tu edad se hace sacerdote, a menos que esté huyendo de algo. Déjenla ir. Ella es inocente, no hizo nada para merecer esto. ¿Crees que a los seres les suceden cosas en función de si te gusta lo que hicieron anteriormente? No me mintieron. Las criaturas de la epidermis son cosas extrañas. ¿Qué es la epiderma? ¿Qué es el infierno? De ahí es de donde eres. Así es como llamas al lugar del que vengo. La epidermis es como yo llamo al lugar del que vienes. ¿No se supone que debes responderme? ¿Ceñir tu alma contra la oscuridad y todo eso? No puedo decir que seguí su consejo, pero no se me ocurrió nada que decir, así que se apoderó de mí el silencio. Hablando de cosas que Molly recuerda, dijo la voz, deslizándose a través del breve y tenso silencio que descendió. ¿Escuchaste aquello de que tu madre chupaba pollas en el infierno? Déjame en paz, demonio. Fue solo una broma, dijo la voz, no hay gallos en el infierno. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me estás hablando a mí? Eres el más interesante, al menos por dentro. Eres el que menos cree. Todos los demás tienen una fe que es un infierno ardiente, la tuya es una masa entumecida y sin pasión en lo más profundo de tu mente. Todos están seguros de sí mismos, seguros de quiénes son y para qué sirven. Pero tú, estás tan perdido y lleno de dudas reprimidas que tendrías una agradable conversación con un demonio de camino a un exorcismo. No te culpo, no están haciendo mucho para que te sientas parte del equipo. ¿Te han dicho siquiera a dónde vamos? Estás equivocado. Hice un juramento de servir a Jesucristo en todos mis pensamientos y acciones. No lo tomé a la ligera y no es una decisión de la que tenga dudas. Hubo una breve pausa, durante la cual imaginé por un momento que había puesto a la bestia en su lugar. Entonces, en un instante, la curiosidad y el miedo me derrotaron. ¿A dónde vamos? Una risa cruel y seca invadió mi mente.
La gran ciudad. Lo que siguió fue el aterrizaje del avión en un campo de aterrizaje vacío, la introducción forzada de Molly en otra furgoneta negra en mucho mejor estado que la anterior y una hora de viaje. Al cabo de un rato, la furgoneta aminoró la marcha y, al cabo de unos minutos, se detuvo por completo. Más guardias suizos blindados abrieron las puertas desde fuera. Ahora había mucho menos secretismo y ocultación. Los guardias me sacaron del vehículo a rastras y el último guardia sacó a Molly a rastras, flanqueada por los dos sacerdotes. Miré a mi alrededor y me encontré en una plaza adoquinada sin vida, flanqueada por todos lados por un edificio de piedra de varios niveles, tallado en líneas sinuosas y fluidas que se curvaban alrededor de ventanas que se ensanchaban elegantemente en cada extremo. ¿Dónde estamos?, pregunté. Está fuera de la ruta turística, dijo el sacerdote mayor, todavía mirándose fijamente a la lastimosa figura arrastrándose de Molly con su llamativa cruz, pero pensé que se podía confiar en cualquier sacerdote para saber cuándo estaban en el Vaticano. Entramos en el edificio, ahora rodeado por al menos 20 guardias suizos con armadura negra. Los pasillos eran de piedra tallada, igual que el exterior, con techos abovedados y suelos de baldosas negras. Los únicos sonidos eran nuestros pasos y los gritos desgarradores y resonantes de Molly mientras un guardia la arrastraba por el suelo. Caminé junto al joven sacerdote. Parece que hay una brecha entre la personalidad del demonio y la forma de actuar de Molly, dije, hablando más alto para que me escucharan por encima de las protestas desesperadas e ininteligibles de Molly. El demonio suele estar bastante tranquilo, o eso me parece a mí, pero siempre está gritando. El joven sacerdote me miró por encima del hombro, reconociéndome por primera vez en mucho tiempo. La mecánica de la posesión no se entiende del todo. Hasta donde sabemos, las emociones de la víctima pueden manifestarse en su comportamiento físico, mientras que el demonio tiene una especie de control absoluto. El demonio puede hacer que suceda cualquier cosa, pero el alma de la víctima, que está experimentando un gran tormento, a menudo conservará el control físico en cada momento, incluyendo regularmente una capacidad de hacer cosas que antes no habría podido hacer, tanto mediante la cooptación del poder demoníaco como haciendo uso de alteraciones físicas en el cuerpo, provocadas consciente o inconscientemente por la entidad. Así que, lamentablemente, gran parte de ese dolor que estamos escuchando, posiblemente la gran mayoría, es su dolor. Eso suena como algo sacado de un libro de texto. El sacerdote siguió avanzando a grandes pasos, con la mirada fija al frente. No hay ningún libro de texto, ¿verdad? ¿Eso es del libro de texto? El sacerdote continuó mirando hacia adelante. Dios mío, ¿alguna vez habías hecho esto antes? No respondió durante unos segundos antes de decidir finalmente no ignorarme. Lo ha hecho, dijo, asintiendo brevemente hacia el otro sacerdote a través del pasillo. ¿Mucho? Una vez me mareé por un segundo, y de repente sentí que la pequeña sensación de seguridad que tenía me era arrebatada. ¿Fue exitoso? Sí, entonces, ¿las víctimas sobrevivieron? No hice más preguntas después de eso. Empezamos a descender por una escalera oscura y llegamos a una biblioteca subterránea, polvorienta y llena de libros antiguos de cuero. La única luz provenía de unas lámparas de pared amarillas y parpadeantes, con forma de concha, que no proporcionaban ni de lejos suficiente luz para leer. Cada compartimento y sección de la biblioteca estaba separada por rejas de latón que los guardias apartaban bruscamente con un sonido metálico y chirriante, como si estuvieran luchando contra una gran cantidad de óxido y deterioro. Bajamos otra escalera y pasamos por otro nivel de bibliotecas, estas contenían libros más andrajosos y desgastados, el aire era estéril y las luces de las paredes destrozadas eran frías y oscuras. Por debajo de ese nivel ya no había espacios abiertos. Iluminados por antorchas colgadas bajo los cañones de la Guardia Suiza, descendimos a un laberinto de túneles arqueados hechos de antiguos bloques de piedra, agrietados y abultados en ángulos extraños. A medida que avanzábamos, empecé a oír algo por encima de los ecos ululantes de los gritos de Molly, lo bastante parecido como para que hubiera podido estar ahí mucho tiempo sin que me diera cuenta. Era más profundo, con una cualidad gutural y gargarizante, y donde Molly sonaba como una monstruosa parodia de una adolescente atormentada, esto sonaba como una corrupción similar de 10.000 personas sufriendo y desesperadas como una sola, como la matanza sincronizada de 1.000.000 de reses infectadas de cáncer. Todavía sonaba distante ahora, pero bajé la velocidad un momento mientras me preguntaba, ¿sería capaz de tolerar ese sonido si se hacía más fuerte?
Sentí que si eso sucedía, si Dios no lo permitiera, llegaba a ser tan fuerte y tan cercano como Molly en ese momento, mi alma podría huir de mi cuerpo solo para alejarse de él. El sacerdote mayor pareció notarlo, cruzó el pasillo para agarrarme el hombro, tanto para consolarme como para asegurarse de que siguiera caminando. Sé lo que estás sintiendo, hermano mío en Cristo. Todos lo sentimos. Pero si analizas tu formación y tus estudios, creo que recordarás que incluso el Valle de la Muerte tiene sus virtudes salvadoras. Gracias, lo tendré en cuenta, murmuré, tratando de recomponerme. Decidí que no tenía por qué saber que solo recordaba ese pasaje de Pulp Fiction. En cualquier caso, me resultó difícil apreciar plenamente el gesto mientras observaba a una chica que conocía y vigilaba desde hacía años mientras la arrastraban desnuda y gritando por lo que parecía ser una mazmorra de tortura medieval. Empezamos a pasar por unas puertas de hierro oxidadas incrustadas en las paredes. Seguimos caminando durante un buen rato, el firme agarre del sacerdote mayor me mantenía en movimiento. El sonido distante se hacía cada vez más fuerte. Le di gracias a Dios por cada pausa, antes de temblar físicamente cuando una nueva oleada de aullidos se estrelló contra los pasillos de piedra. Después de lo que me pareció una marcha interminable, las 1000 voces se habían vuelto tan fuertes que ahogaron a Molly. Mis rodillas se habían debilitado y temblaban, mi cuerpo estaba empapado de sudor mientras mi corazón martilleaba a un ritmo triple contra mi pecho. Y todo se cortó en un instante, el aullido se convirtió en un silencio absoluto. El sacerdote mayor levantó una mano y el convoy sagrado se congeló, pasando a posiciones defensivas. Vi que estábamos en un pasillo que conducía a una única puerta hasta el final, idéntica a todas las demás puertas que habíamos pasado en el laberinto de túneles. El sacerdote mayor se volvió hacia mí. Si necesitamos tu ayuda, será pronto. Tienes que entender lo que estamos haciendo aquí. Me obligué a asentir, todavía recuperándome del aullido, todavía con miedo de que volviera. Los exorcismos no funcionan como uno se imagina. No se puede simplemente expulsar a un demonio y esperar que vuelva a caer al infierno. Simplemente lo expulsamos y lo dejamos con vía libre para poseer a cualquiera y a todos. Por eso desarrollamos un sistema. ¿Un sistema? En Francia, a principios del siglo XVI, se produjo un incidente sin precedentes en nuestros registros. Varios demonios, 5, creemos, entraron en el mundo en la misma zona y, por casualidad o por coordinación, poseyeron a la misma persona. Los resultados fueron abominables. Varias aldeas fueron destruidas antes de que pudiéramos suprimirlo y transportarlo aquí. Fue increíble. En aquel entonces, como ahora, la posesión era muy poco frecuente. La Iglesia había seguido durante mucho tiempo una política de encarcelamiento de las víctimas y todavía tenía solo un puñado de ellas bajo custodia en un momento dado. Así que lo que teníamos era una persona que ya sufría bajo 5 de los caídos. Alguien hizo una propuesta que debe haber parecido tan descabellada entonces como lo parece ahora, pero se intentó. Forzar a los espíritus de un recipiente a otro, obligarlos a salir como lo habíamos hecho, pero no al mundo, sino a otro recipiente. Me apoyé contra la pared, con un nudo en la garganta mientras empezaba a comprender que el contexto del sonido que había estado escuchando lo empeoraba mucho. Funcionó. Los poseídos no sobrevivían la mayor parte del tiempo. Si lo hacían, rara vez vivían bien, pero al menos podíamos acabar con su miseria, apilarla toda en una sola persona y hacer que los espíritus fueran más fáciles de controlar al centralizarlos. Significaba que realmente podíamos exorcizar a una persona sin que el espíritu pudiera pasar a una nueva víctima fuera de nuestro alcance. Los resultados fueron exitosos pero inquietantes. ¿Y qué pasa con Molly? Tiene posibilidades, seguro. Tú sabes lo que haces, tiene posibilidades. Su expresión cambió un poco, mostrando solo un matiz de arrepentimiento. Tiene una oportunidad. En cualquier caso, te necesitamos allí. A veces es útil tener una cara familiar, alguien a quien la víctima reconozca. Entonces, durante aproximadamente 500 años la Iglesia ha estado transfiriendo los demonios de cada persona poseída que encuentra un solo cuerpo. Sí. Se llaman ellos mismos, se llama Pan. ¿Cuántos hay ahí? Tenemos registrados unos 1100 casos. En los últimos 100 o 20 años, la cifra se ha reducido a un mínimo. Nos gustaría pensar que se debe a que la gente está siendo poseída con menos frecuencia, pero es muy probable que se deba a una combinación de menor poder de la Iglesia y a que los demonios se están volviendo más hábiles para esconderse de nosotros. En todo caso, lo que Molly tiene dentro debe ser un sirviente particularmente estúpido de la oscuridad.
Estoy herida, dijo Molly. Oh, espera, ese es su coño. Tragué saliva para humedecer mi garganta reseca. La persona original, la persona de Francia, todavía está allí. Si es así, que Dios los ayude. Que Dios los ayude más que a cualquier otra persona que haya vivido jamás. El sacerdote mayor caminó hacia la puerta, haciendo señas a todos los demás para que lo siguieran. Él y el sacerdote más joven se acercaron a la puerta, e incluso ellos dudaron antes de abrirla con sus bisagras torturadas. Los seguía dentro, con un peso de plomo frío en el estómago. La habitación estaba muy iluminada por luces fluorescentes que parpadeaban suavemente y colgaban del techo en viejas y deformadas jaulas protectoras. La habitación era un cuadrado perfecto y, mientras escribo todo esto, me doy cuenta de que estoy posponiendo la descripción de lo que estaba sentado, inmóvil y encorvado, en el centro de la habitación. Su piel era suave y reluciente, de un rosa intenso, como la piel sensible y curativa que se forma sobre una quemadura grave. Su cuerpo estaba demacrado, su esqueleto deformado y cubierto de maleza. Seguramente medía al menos 2 metros de altura. No tenía rostro, o nada que pudiera llamarse rostro. Las cuencas de sus ojos eran depresiones hundidas, cubiertas de la misma piel en carne viva que se extendía por el resto de su cuerpo. Tenía una boca sin labios, la parte superior e inferior conectadas por tendones gruesos y carnosos, que se tensaban incluso cuando tenía la boca entreabierta. La peor parte eran los huesos. Sus clavículas sobresalían al aire libre como crestas óseas en un paisaje rosa, su columna vertebral se extendía hacia arriba desde su espalda encorvada como una cordillera amarilla, y 6 cuernos rectos y muertos emergían como una corona de su cuero cabelludo. Después de un momento sin aliento, luchando contra mi impulso de salir corriendo y desmoronarme, noté la extraña textura del hueso, lo lleno de agujeros que estaba y lo extraño que se veían los agujeros. Mi mente resolvió lo que estaba viendo en un instante repugnante. Los huesos eran edificios. Las clavículas eran niveles escalonados de pequeñas casas construidas en el hueso, como Machu Picchu. Cada vértebra saliente era un palacio escalonado, como algo sacado de una ilustración bíblica, y los cuernos eran como torres renacentistas, esbeltas y estriadas, rodeadas de elegantes aberturas geométricas. Y en las aberturas, en las que serían ventanas y marcos de puertas, unas cosas negras y tenues se deslizaban y se envolvían unas con otras, algunas retorciéndose en los huecos, otras tirando de las aberturas, sostenidas por alguna barrera invisible. Vomité sobre mi camisa. No estoy seguro si fue por miedo o por asco. Después de otro momento de aturdimiento, me di cuenta de que la cosa estaba rodeada de altas cruces doradas y tardé otro momento en reconocerlas. Siguiendo mi línea de visión, el sacerdote mayor me susurró. Por lo que se sabe, cada papa utiliza un báculo pastoral. Eso es mentira. Fabricamos 13 báculos idénticos, los exhibimos ante los fieles para reforzar sus propiedades antidemoníacas y, en cualquier momento, aquí se utilizan 12. Los 2 sacerdotes se adentraron en el círculo de bastones que se alzaba desde el suelo. La mayoría de los guardias suizos se dispersaron por la sala, apuntando con sus armas hacia abajo, pero en posición defensiva. 3 de los guardias estaban poniendo toda su fuerza en arrastrar a Molly, que gritaba y estaba inconsciente, por el suelo. Sus gritos se habían vuelto tan penetrantes que resultaban dolorosos, y estaba tan desesperada por distanciarse del círculo de cruces que no se detuvo en lo más mínimo cuando las cruces se juntaron alrededor del borde de su cuello. «Dios mío», grité mientras la empujaban hasta el umbral. La piel de cada uno de sus costados, a lo largo de todo su cuerpo, empezó a arder, a ampollarse y a chisporrotear con la grasa que goteaba. «Es la única manera», anunció el anciano sacerdote. Los seguí hasta el ring. Los 3 guardias habían obligado a Molly, que lloraba, a arrodillarse frente a Pan. «¿Cómo?», pregunté. «¿Cómo lo haces?». Esta vez el joven sacerdote respondió. «No hay palabras especiales, ningún conjuro en particular. Lo tenemos en un círculo del que no puede escapar. Ahora lo quemamos desde uno hacia el otro». Los 2 sacerdotes presionaron simultáneamente sus cruces contra una de las cada vez más escasas partes del cuerpo de Molly que no habían sido quemadas, el centro de su espalda. Ella gritó peor que nunca y comencé a escuchar un extraño crujido. Mi estómago volvió a dar un vuelco cuando vi de dónde provenía. Molly se estaba estirando para alejarse de las cruces. La sostenían 3 guardias que la sujetaban. Era como si su cuerpo estuviera tratando de crecer y alejarse de la fuente de su dolor. El centro de su pecho se abrió hacia afuera formando un enorme montículo.
Su boca se movió hacia adelante formando un hocico, las encías y los colmillos afilados se desgarraron y dejaron atrás unos labios destrozados. ¡Oh, santo y maldito Cristo! Fue en ese momento cuando Pan aparentemente despertó. Se lanzó hacia el techo, se levantó de su silla y luchó contra las cadenas que lo mantenían abajo. Las luces se encendieron y apagaron espasmódicamente. La habitación se sacudió y tembló. No fue solo la habitación, fue como si el aire, mis entrañas y el espacio en sí hubieran tenido un ataque borroso y demencial donde todo sentido y pensamiento se perdieran en la locura hasta el nivel molecular. Vacié mi vejiga, mis intestinos y mi estómago. Y entonces vi a Molly, o lo que había sido ella, darse la vuelta, casi tirando a sus cuidadores al suelo. Algo negro y gaseoso y rebosante de odio y energía gritó hacia mí, impactando como un martillo gigante y lanzándome hacia atrás. Y luego hubo oscuridad. Hubo oscuridad por un largo tiempo, pero luego hubo luz, tenue y creciendo rápidamente, formando un halo ovalado y cónico. Déjame decirte algo, pequeño mentiroso. Miente ante sí mismo y ante los demás. Déjame decirte cómo son las cosas, cómo es lo que siempre has querido entender, lo que siempre temiste entender. Existe todo lo que alguna vez fue y existirá, la suma de toda la existencia, y es un nuevo negro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eres el demonio que tenía a Molly. Te has escapado dentro de mí. Sí, pero no te preocupes por eso. Vas a aprender algo, te lo voy a enseñar porque eres una mentirosa muy interesante. El halo del huevo brilló un poco más. La existencia es un huevo negro. La cáscara es fría. Es lenta, estable y tranquila. Allí viven pequeñas cosas lentas y tienen pensamientos lentos. Y allí hay orden. Me resulta extraño pronunciar esa palabra, tan ajena. Las cosas tienen sentido para los seres que están dentro de ellas, hay leyes, reglas. Las cosas son dolorosamente consistentes. Pero dentro del huevo negro, hay rojo. Me sentí impulsado hacia adelante, dentro del huevo, en una ráfaga de presión cambiante. Disminuí la velocidad y me encontré en una pesadilla escarlata, un líquido rojo que se extendía como un océano sangriento en todas direcciones. Corrientes extrañas cortaban y surgían inexplicablemente en todas las dimensiones. Había estructuras allí, que se extendían infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia abajo, ensanchándose y estrechándose, enormes estructuras negras hechas de bulbos brillantes, todos unidos por un lodo endurecido. Los bulbos individuales e hinchados se deformaban entre sí como si hubieran crecido juntos en competencia, algunos doblándose y curvándose alrededor de otros. Se abrían cavidades en las secciones hinchadas de las columnas orgánicas negras, y cosas fluían dentro y fuera de ellas, cosas bulbosas, compuestas de vejigas negras más pequeñas y agrupadas como huevas de rana. Se extendían hasta un punto en cada extremo, su superficie erizada de brazos y piernas con miles de dedos, articulados y rítmicamente ondulantes que se alargaban y acortaban de manera imposible. Algunos de ellos fueron atrapados y arrastrados por las corrientes insanas del vasto océano rojo. En lo rojo, volvió a oírse la voz del demonio, en lo rojo no hay orden ni reglas. Es un lugar vivo, cálido, donde las cosas fluyen como quieren, y las cosas que crecen aquí, la vida que prospera, no piensan en la salvación. Esa última palabra había sonado extraña, la vida había chisporroteado y se había desintegrado tan pronto como había sido pronunciada en un entorno tan inhóspito. Nada de esperanza, esa palabra hervía y hervía a fuego lento igual que la última, oh bondad, gritaba esa palabra y se la llevaba casi antes de que pudiera ser escuchada. Porque el rojo lo es casi todo. Hay mucho más dentro del huevo que esa fina cáscara que lo rodea. Y las cosas que crecen y viven allí lo entienden lo que es la existencia, un lugar rojo de dolor y locura donde todas las cosas se comen a todas las cosas. A veces abandonan sus formas duras. Mientras la voz decía esto, una de las criaturas bulbosas estalló, rompiéndose para emitir grandes nubes negras que se elevaron y se alejaron en un instante. Abandonan sus formas duras, se ablandan y flotan hacia la epidermis, ya que sus formas duras serían demasiado pesadas y engorrosas para atravesar la barrera. Y a veces entran en las formas duras de las cosas que viven allí arriba, las cosas simples y lentas, las cosas estúpidas que imaginan que hay algo mejor más allá del huevo. Empecé a ver algo nuevo, pequeñas volutas blancas que se movían de un lado a otro en medio de la interminable luz roja. Se movían furtivamente, a trompicones, como si tuvieran miedo, como si no supieran a dónde ir. Y cuando, en la epiderma, las formas duras fallan, las cosas que viven allí, sus formas blandas, se deslizan hacia abajo, hasta el rojo.
Varias criaturas bulbosas y negras comenzaron a rodear a una de las pequeñas cosas tenues, acorralándola y asustándola para que no se atreviera a salir corriendo. Y las criaturas del rojo no comparten los engaños de las criaturas del negro. Una de las criaturas negras extendió dos de sus brazos y entrelazó sus 1000 dedos formando un entramado alrededor de la brizna blanca. La brizna blanca comenzó a temblar, a vibrar y a luchar contra los dedos, atrapada. Pude ver esfínteres negros entre el lugar de donde provenían todos los dedos, en las palmas de la cosa negra. ¿Ves esa? Esa es tu madre. Los esfínteres se abrieron de par en par y aparecieron unos zarcillos estrechos y en busca de presas antes de parecer olfatear la cosa blanca, momento en el que empezaron a arremeter contra ella. Se hundieron profundamente en la desesperada, agitada y temblorosa cosa blanca que empezó a volverse gris, y la grisura se extendió, arrastrándose a través y hacia abajo en la cosa blanca desde los innumerables puntos en los que los zarcillos la penetraban. La cosa blanca y gris se volvió más desesperada, lanzándose inútilmente contra los dedos. Sus protestas empezaron a debilitarse cada vez más. Como si vinieran desde una enorme distancia, creí oír gritos. Hay cosas peores que gallos en el infierno. En un instante, fui lanzado hacia atrás, a través de inmensas distancias a una velocidad aterradora, y en un momento de colisión desperté con mi cuerpo espasmódico. Grité ante una ola de opresión y ardor que floreció por mi costado derecho. Cuando miré hacia arriba, vi al sacerdote viejo y al joven sacerdote, ambos abalanzándose sobre mí con sus crucifijos. 2 guardias suizos me sujetaban, poniendo todo su peso sobre mí, pero de alguna manera, imposiblemente, una mano libre estaba estirada, tirándome contra mi voluntad, poco a poco, hacia el borde del círculo de bastones papales. Podía sentirla dentro de mí, una inmensa y goteante presencia negra, presionando desde la parte posterior de mi cabeza, aplastando todo mi ser, mente y alma contra mis ojos palpitantes. En un instante, todo lo que había visto, todo lo que el demonio me había mostrado se cristalizó, todo su peso me golpeó, pero no me destrozó. Mi mente se desató contra él, enloqueciendo por la negación, por la necesidad de creer que estaba mal, que había algo más, algo fuera de nuevo. Desde la parte delantera de mi cráneo empujé hacia atrás la bilis que lo empujaba hacia adelante, justo cuando obligaba a mi voluntad a volver a mis extremidades y me lanzaba hacia arriba con una fuerza que no era mía, arrojando a los guardias que me inmovilizaban hacia afuera a través del anillo. Pan todavía estaba despierto, estrellándose arriba y abajo, entrando y saliendo de su asiento bajo la luz estroboscópica. Las masas negras, parecidas al humo, en sus ciudades de huesos se hincharon contra cualquier fuerza que las retuviera en su interior. Arrebaté una de las cruces de las manos del sacerdote más joven, sintiendo que mi piel se convertía en lava a su alrededor. La sostuve frente a mi pecho, resistiendo la agonía que se apoderó de mí en cascada mientras gritaba. Jesucristo es el único y verdadero Salvador, Hijo del único Dios verdadero, y está fuera del maldito nuevo. Sentí que alguien me tiraba de mí y un trueno resonó a mi alrededor cuando caí al suelo. Algo negro y gaseoso salió disparado de entre 2 bastones papales, doblándolos a su paso antes de golpear la pared con un golpe ensordecedor y desaparecer, dejando atrás un cráter desmoronado. Todas las cruces dejaron de quemarme tanto y al fin, misericordiosamente, me desmayé. Durante mi breve periodo de recuperación física y mental en el Vaticano no me explicaron gran cosa, solo lo que necesitaba saber. El exorcismo había sido un fracaso. El demonio andaba suelto. Esto era raro, pero no inédito. La madre de Molly no diría nada. La historia era que Molly se había ahogado. Yo había actuado admirablemente. Tenía que volver a mi parroquia, lo que por fin hice, sintiéndome vacía y entumecida. Al menos las quemaduras habían sanado casi por completo. Cuando cerré la puerta de entrada detrás de mí y entré en la sala de estar, me detuve un segundo, tan incapaz de identificar lo que estaba viendo que hubo una demora antes de vomitar, otra vez, en otra camisa. Había una masa de sangre sobre mi sillón, una fusión sin sentido de huesos encabritados, carne estirada y cruda, y bultos ocasionales cubiertos de pelo negro enmarañado con sangre. Tenía extremidades, 2 cruzadas sobre el borde del sillón, una apoyada en uno de los brazos del sillón, otra sosteniendo un vaso de whisky en una garra chorreante de tendones expuestos y huesos deformados. Solo cuando miré entre las piernas de la cosa me di cuenta más o menos de qué se trataba. Vi la cabeza desollada y ahora deformada de Kojak, con las mandíbulas bien abiertas y separadas por una serie de dientes afilados que se habían estirado hacia abajo y se habían fusionado, como la unión de estalagmitas y estalactitas en una cueva.
Y la lengua que colgaba y se retorcía, no hay otra forma de decirlo. Se había convertido en un pene humano, pero conservaba su textura original. Hice un sonido débil y chirriante, con la mente en blanco. La extremidad que sostenía el whisky lo levantó y vertió un poco en una cavidad alargada y profunda en el extremo opuesto de la cabeza desollada de Kojak. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que ese agujero era la enorme ruina del ano de Kojak. Debería decir, dijo la voz sofocante y desbordante del demonio, que todo esto, al menos, no fue intencional. Antes de venir a la epiderma aprendí a evitar formas duras humanas. Cuando usas los mismos principios para intentar entrar en un perro, las cosas pueden volverse complicadas. Sal de aquí, dije con voz temblorosa. Te desterré una vez, sal de aquí. Como si no quisiera salir de ese agujero oscuro al que me llevaron los mentirosos. En cualquier caso, este whisky no parece estar funcionando. Realmente no sabe a nada. Te desterré, me fui de allí otra vez. Ah, pero te pusiste como un loco, ¿no? La masa de carne se puso de pie, colocó un brazo detrás de su espalda y sostuvo el whisky en alto mientras caminaba, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Seguí moviéndome para mantener la distancia entre nosotros, pero no estaba tratando de caminar hacia mí específicamente. Sus pisadas eran pequeños sonidos húmedos, y los charcos de sangre que dejaban atrás se arrastraban rápidamente hacia adelante por su propia voluntad, intentando reunirse con la masa principal. Estabas tan asustado que te convertiste en un buen y verdadero mentiroso por un momento, y gritaste el nombre de tu Dios con tanta convicción, porque en ese momento, con el recuerdo del rojo tan fresco en tu mente, no podías soportar creer en nada más. La carne se detuvo y se giró como para mirarme. Pero ha pasado un tiempo, y el fuego se ha reducido a brasas, y no crees como lo hiciste en ese momento, no importa lo que te digas a ti mismo. Casi has vuelto a ser como eras antes de todo. Puedo sentirlo en ti. Estás equivocado. Jesucristo es, ambos sabemos que no me equivoco, así que cállate. Así que dime, ¿has tenido un pequeño arco? ¿Has tenido algunos momentos de la certeza que siempre habías buscado, pero finalmente te has dado cuenta? ¿Todo esto te ha dado el contexto para entender por qué te uniste a los mentirosos en primer lugar? Puedo verlo claro como el día, pero en todas esas semanas de recuperación, ¿lo has reconstruido? Respiré profundamente, tragué y respondí. Porque toda mi vida tuve miedo de que nosotros, el mundo entero, todos juntos no entendiéramos nada, de que el universo fuera tan grande y la muerte tan larga y tuviéramos tan pocas respuestas sobre cualquiera de ellas. Así que empecé a fingir, o a engañarme a mí misma pensando que creía una cosa, la que me habían enseñado. Me repetía una y otra vez que lo creía porque era mucho más cómodo y seguro que admitir lo imposible que era saber la verdad, que el tipo de cosas que me mostrabas, o un millón de otras cosas horribles y desesperanzadoras, podían ser la verdad. Y necesitaba creer con tanta desesperación que hice todo lo posible por jugar a la ficción, hasta el punto de dedicar mi vida a lo que estaba intentando y tratar de convencerme de que no era una mentira. El demonio rió levemente de una manera que casi parecía amistosa. Bueno, ahora que lo has descubierto ya no es tan divertido verte. La carne volvió a caminar en línea recta hacia una pared y la subió, burlándose de la naturaleza con indiferencia mientras continuaba su paseo por las paredes, atravesando pinturas escénicas y finalmente se detuvo para quedarse colgando del centro del techo, directamente sobre el globo de vidrio. El whisky permaneció en el vaso. Una cosa más, un pequeño pensamiento más. Ya sabes lo que es la epidermis, lo fina y frágil que es. Y en ella hay seres del caos y la destrucción que se encuentran sueltos, y los concentras todos en un punto diminuto, toda esa inestabilidad y presión ejercidas sobre una pieza minúscula. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas y una ola de temblores me invadió mientras comenzaba a descifrar hacia dónde se dirigía el demonio. Si sigues presionando y tratando de poner más y más presión en esa pequeña parte de la cáscara, el lugar ya está tan saturado que se está haciendo difícil agregar algo más. Si fuerzas ese pequeño estrés adicional en una cáscara tan delgada y frágil, bueno, ¿qué crees que podría pasar? La carne se ablandó y cayó del techo, rompiendo el globo de cristal en un millón de pedazos.